Hola a todos, soy el economista migrante, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a hablarles de una estrategia para invertir con sentido común. Antes que nada, si no lo han hecho, les recomiendo que detengan el video y procedan a ver el video anterior que saqué en el canal llamado Aspectos claves para invertir con sentido común. El motivo por el que les recomiendo esto es porque en dicho video comenté algunos conceptos que deberían estar ya absorbidos, digamos, para poder entender mejor este video. Entonces, bueno, si no lo han hecho, traten de revisar primero ese video y posteriormente pues vuelvan a este. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. El video pasado lo terminamos hablando entre las diferencias entre gestión activa y gestión pasiva. Y no habíamos, aunque se habló en detalle, y creo que lo suficiente, para considerar por qué la gestión pasiva es mejor para la gran mayoría de inversores, he decidido entrar mucho más a fondo y a detalle en este momento. Entonces, vamos allá. Hasta ahora, cuando una persona quería invertir, invertía a través de un fondo de inversión, que básicamente su definición es una institución de inversión colectiva que capta dinero en forma de operaciones para invertirlo de forma conjunta. Básicamente, varios inversores invierten o ingresan su dinero en una institución y esa institución con sus equipos internos realizan inversiones en diversas áreas para obtener un beneficio en nombre de esos inversores. Hasta aquí todo bien. ¿Qué ocurre? Aquí realmente es cuando entra John Bogle. Si lo recuerdan, lo había comentado también en dicho video. Y John Bogle es, en mi opinión, por lejos, el inversor más importante para los pequeños inversores como nosotros que ha habido prácticamente en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cuando John Bogle era un alumno en la universidad, básicamente él, al estarse graduando y querer hacer su tesis, estaba pensando en un tema. Y su tema era, básicamente, quería averiguar cuál era el número de gestores de fondos de inversión que hayan conseguido batir al índice del mercado en los últimos años. O sea, cuáles habían podido lograr esta meta, batir realmente el índice. Y se dio, para su sorpresa, que ni siquiera la cuarta parte de las distintas gestoras había podido realizar esta tarea, que es básicamente lo que vendían que realizaban estos fondos. Entonces, con esta idea en la mente, empezó a tratar de crear este primer fondo indexado del mundo. Sin embargo, en las empresas en las que entró a trabajar en su momento, no le dieron esa oportunidad, se decidió no crear y bueno, pues no se creó en ese momento. ¿Qué ocurre? En 1975, en Malvern, Pensilvania, Estados Unidos, decidió crear su propia gestora de fondos, la mundialmente conocida hoy como The Vanguard Group. Vanguard Group en estos momentos es la segunda gestora de fondos de inversión más grande del mundo, solamente por detrás de la gestora BlackRock. Un pequeño dato curioso en este momento es que John Bogle decidió llamar a la gestora Vanguard por un comandante, específicamente el comandante Nelson en la batalla del Nilo. Porque bueno, su barco se llamaba de esta manera y John Bogle consideraba que siempre se podía mantener el rumbo con este nombre en cuestión y me pareció muy interesante compartirlo. Entonces, volviendo al punto. También hasta ahora discutimos el video pasado de la renta variable y la renta fija. Sin embargo, no son los únicos tipos de índice que hay. Es decir, recordemos que un fondo indexado es un fondo de inversión cuya única opción, o sea, cuyo único objetivo es realmente seguir el índice en cuestión al que se ha propuesto replicar. Eso puede ser el S&P 500, el IBEX 35 o cualquier otro de los índices que existan a nivel global. Entonces, ¿qué tipo de índices existen? Bueno, realmente existe una gran cantidad considerable de ellos, pero ahora me voy a fijar en solo 4 de ellos. En primer lugar están los índices de renta variable. Básicamente son los índices compuestos de acciones que son de un determinado país o sector, básicamente acciones, índices de renta variable. En segundo lugar tenemos los índices de renta fija. Básicamente estos son índices que siguen los mercados de bonos, básicamente, la deuda pública en general. En tercer lugar tenemos los índices de bienes inmuebles. Estos índices básicamente son fondos de renta variable, pero exclusivamente están enfocados en empresas del sector inmobiliario. En Estados Unidos se conocen como REITs, estas iniciales vienen significando Real Estate Investment Trusts, lo que viene siendo en España las conocidas como SOQIMIs. En cuarto lugar tenemos los índices de materias primas. Bueno, su nombre es bastante directo al punto. Y los más seguidos del mundo, en este caso, podrían ser tanto el del oro como el del petróleo. Entonces, hay una mucha mayor variedad de índices que tan solo los que yo he mencionado, pero estos serían, digamos, los cuatro que podrían ser principales. Luego también tenemos índices de mercados de divisas y otras cuestiones. Pero bueno, nos estamos enfocando en ellos ahora mismo.
Entonces, qué es lo que afirma también John Bogle? En primer lugar dice que no conviertas un juego de ganadores en un juego de perdedores. Y, entre otras cosas, la razón por la que dice esto es que un inversor tiene que invertir siempre pensando en el largo plazo. ¿Y por qué afirma esto John Bogle? Bueno, lo afirma por una razón muy sencilla. En el corto plazo hay una gran cantidad de volatilidad, hay una gran cantidad de irraciocinio, diría yo, en los mercados, pero en el largo plazo, en periodos de tiempo bastante amplios, esta volatilidad y digamos, estas fuertes correcciones que existen en el mercado no se tienden a dar. En el largo plazo, históricamente, el mercado tiende, con sus alzas y sus bajas, a ir en dirección ascendente. Entonces, John Bogle lo que sugiere es lo siguiente. Cuando tú amplías el periodo de análisis de los mercados, te das cuenta que a medida que vas ampliando el periodo, la inversión se ajusta de manera casi perfecta a las causas fundamentales o a las razones fundamentales que están detrás del mercado. Es decir, no a una especulación o a una burbuja o a cuestiones de este estilo, sino por el contrario al verdadero detalle por detrás de escena de lo que podría decirse de los mercados financieros. Entonces, basándonos en esto, John Bogle concluye que en el largo plazo la rentabilidad del mercado bursátil viene dada por tres factores principales. Esos tres factores son los siguientes. En primer lugar, tenemos el rendimiento por dividendos en el momento de la inversión inicial. En segundo lugar, tenemos la subsiguiente tasa de crecimiento de los beneficios en cuestión. Y en tercer lugar, tenemos la modificación del ratio precio-beneficio durante el periodo de la inversión. Entonces, cuando quitamos todo el ruido, toda esta especulación y todos estos factores externos del análisis puro y duro en largos periodos de tiempo, estos tres factores que acabo de mencionar son los que determinan en la rentabilidad del mercado bursátil. Entonces, una vez que tenemos esto, John Bogle en su libro, que por cierto recomiendo bastante que lo lean, es el siguiente, es Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común. Es un libro que realmente me gustó muchísimo, es de los mejores que he leído y me atrevería a decir que cualquier persona que quiera tener un futuro como inversor, ni siquiera como inversor particular de carrera, sino a nivel personal, es un libro que recomendaría muchísimo leer. Debo decir que es algo denso porque tiene alrededor de 816 páginas, pero si parece muy denso, recomendaría leer, por el contrario, un libro que se llama El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle. Este libro tiene tan solo 280 páginas. Sé que puede parecer, sé que puede igual parecer mucho, pero bueno, lo estaré dejando igual el link tanto a Amazon de ambos libros, pero les aseguro que es un libro bastante pequeño y se lee bastante rápido, pero la idea general de los fondos indexados se capta bastante rápido. Entonces, volviendo al punto, los fondos indexados han demostrado, sin temor a equivocarse, que han superado a los fondos de inversión activa. Y los han superado principalmente porque tienen, bueno, cinco ventajas principales para los pequeños inversores como nosotros. Y es, en primer lugar, diversificas el riesgo. Al invertir en un fondo indexado, tú estás replicando un índice. Es decir, si tú inviertes en el S&P 500, tú estás invirtiendo automáticamente en 500 compañías. No estás invirtiendo en una, ni en dos, ni en tres, en 500 en este caso. Y eso quiere decir que si, por poner un ejemplo, tú inviertes en Coca-Cola y Coca-Cola le va bastante mal, en lugar de tomar todo el riesgo de esta acción, estás completamente diversificado y vas a tener el retorno del mercado. Por tanto, no tienes ningún tipo de problema ni dificultad adicional. Entonces, en primer lugar, tienes toda la ventaja de la diversificación de tu lado. En segundo lugar, son mucho más baratos que los fondos de inversión tradicionales. Esto quiere decir, por poner un ejemplo, que mientras un fondo de inversión activa podría costar, no sé, un 2% de intereses sobre tu inversión, un fondo indexado podría costarte 0,10% de tu inversión. De hecho, a continuación estarán viendo, aquí les estaré dejando una gráfica que muestra la importancia de los costos y estarán viendo cómo puede afectarte ese 2% al final de una inversión durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces esto es bastante importante a tomar en cuenta y una gran ventaja que tienen los fondos indexados. En tercer y cuarto lugar tenemos el tema de la fiscalidad. Y digo tercer y cuarto porque son dos temas distintos, pero los dos están englobados en los temas de impuestos. En tercer lugar tenemos que si utilizas fondos de acumulación, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un fondo de acumulación es un fondo indexado que en lugar de repartir los dividendos entre los dueños, digamos, del fondo, los reinvierte en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un fondo de distribución y ese fondo genera los dividendos de las compañías en los que está invertido, esos dividendos te entran directamente a ti.
Pero en el momento que esos dividendos te entran a ti, tú tienes que pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas del capital de esos fondos, o sea, esos dividendos. Mientras que por el contrario, si utilizas un fondo de acumulación, todos esos dividendos que estás generando tus posiciones en el fondo se están reinvirtiendo de manera automática en el mismo. Esto quiere decir que tú no estás pagando impuestos todavía sobre esas ganancias porque no las estás viendo. Y por el contrario, te estás beneficiando del interés compuesto. Recordemos que el interés compuesto es aquel interés que genera, o sea, que recibes sobre el dinero adicional que ya habían sido intereses. Es decir, si tú tienes $100, pasa un año con un 1% de interés, vas a tener $101. Pero si tu interés es compuesto y no simple, significa que el año que viene vas a recibir intereses no sobre tus $100 originales, sino sobre tus $101. Esto puede parecer tonto con el ejemplo que acabo de dar, es muy pequeño, pero a la larga, créanme que la diferencia es realmente abismal. Entonces es bastante importante, y si utilizas un fondo de acumulación, como he dicho, te estás beneficiando constantemente de la reinversión constante de tus dividendos. En cuarto lugar, tenemos que puedes realizar traspasos entre los fondos sin verte afectado por temas impositivos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes una acción, vamos a suponer que tú tengas una acción de Google y quieres comprar acciones de Facebook. Pues si este es el caso, tú tendrías que vender tus acciones de Google y luego con el dinero que has recibido comprar acciones de Facebook. Sin embargo, esto genera un problema, y es que si tus acciones de Google han tenido alguna ganancia, tienes que pagar impuestos sobre esas ganancias obtenidas. Mientras que por el contrario, para poder llevarlas a Facebook. Mientras que por el contrario, si tú tuvieras un fondo indexado, por poner un ejemplo, al S&P 500 y tú quisieras moverlo de aquí a un fondo indexado al IBEX 35, tú pudieras simplemente realizar un traspaso de estas posiciones en el fondo del S&P 500 al del IBEX 35 sin necesidad de pagar impuestos adicionales sobre ello. Eso quiere decir que presenta ventajas para el inversor al momento de reestructurar su cartera. Básicamente, reestructurar su cartera es hacer las modificaciones que considere pertinentes. Si eres un inversor de gestión pasiva, pues en líneas generales esto no lo realizas tan seguido porque ya de por sí estás bastante diversificado y tu estrategia es a muy largo plazo. Entonces no estás constantemente modificándolo. Pero es importante, dado que si quieres hacer un rebalanceo cada 6 meses, cada año, pues es importante tener esta flexibilidad y no tener que estarte preocupando por todos los impuestos que de otra forma tendrías que pagar. Y en quinto lugar, y esto me parece para la mayoría de la gente lo más importante, tienes la ventaja de la facilidad. Si tú eres un inversor activo, tienes que estar constantemente monitorizando tus posiciones, desde acciones, abonos, materias primas, bienes y raíces, lo que sea que estés invertido. Mientras que por el contrario, si tú eres un inversor pasivo, simplemente tienes que inicialmente diseñar tu plan de inversión, diseñar cuál es la cartera que vas a querer y por qué la quieres, hacer tu perfil de riesgo, qué tanto riesgo puedes tolerar, qué tanta ganancia estás buscando, para también tener una cartera más balanceada entre acciones y bonos. Y bueno, esto es así. Sin embargo, si tú inviertes de manera pasiva, es mucho más sencillo. Es decir, tú puedes comprar un fondo, porque de hecho también hay fondos indexados que simplemente engloban a todo el mundo. Puedes comprar un fondo indexado a los mercados globales y luego simplemente hacer aportaciones continuas a dicho fondo y no tienes que estarte molestando en lo que, digamos, tendrían que hacer otros inversores que tendrían que estar dándole mucho más cuidado a sus carteras. Esto tiene una gran ventaja, sobre todo para las personas que no tienen los conocimientos o no tienen el tiempo para estar realizando constantemente estas verificaciones. Y además, se ha demostrado que la inversión pasiva ha superado constantemente a la activa. Entonces es que además es la mejor manera de hacerlo. Entonces, como pueden ver, es un ganar-ganar por prácticamente todos lados. No quisiera también hablar, en caso particular de España, de cómo se puede invertir en estos fondos indexados. Porque bueno, tampoco la idea es hablar solamente de que es bueno invertir aquí si no podemos realizarlo. Entonces, en España en particular hay distintas entidades con las cuales se puede invertir en estos fondos. Sin embargo, las principales 5 son MyInvestor, Openbank, Renta 4, Selfbank o ING. Esas son las 5 principales entidades con las que puedes invertir de manera directa en fondos indexados. ¿Y a qué me refiero de manera directa? Me refiero de manera directa con que tú mismo puedes diseñar tu cartera y qué fondos quisieras comprar en estas entidades. Sin embargo, también hay otra manera en la que puedes realizarlo, y es con los conocidos robo-advisors. Más adelante en el canal sacaré un video explícito de este tema para explicarlo más a detalle, pero en líneas generales es básicamente una compañía en la cual tú haces tu aportación inicial y ellos realizan todo lo demás de manera automática. Es decir, ellos realizan las inversiones y rebalanceos de manera constante y automática por su lado. Pero, o sea, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja de los robo-advisors es que, digamos, es más barata que una inversión tradicional, activa tradicional,
pero la desventaja es que es más caro poner fondos indexados diseñados por ti mismo, o comprados por ti mismo, como las entidades que había mencionado. Entonces, estas firmas que tienen robo-advisors serían Indexa Capital, Finicens, Popcoin y MyInvestor. Cabe destacar que en el caso particular de Popcoin, esta pertenece al banco Bankinter, entonces bueno, también es bastante reconocido. Y bueno, si estás en España, puede ser una opción bastante interesante que, bueno, puedes revisar si te parece interesante. Finalmente, no quisiera dejar el video sin hablar de 6 consejos que da John Bogle en líneas generales en su libro y que me parece que todo inversor debe tomar en cuenta. Entonces, vamos allá. En primer lugar, invertir debes. ¿A qué se refiere esto? Dice que el mayor riesgo es que a largo plazo tu dinero no genere abundante rentabilidad. Sin embargo, si el mayor riesgo que puedes tener a largo plazo es no ganar tanto dinero como quisieras, pero igual estás ganando dinero, pues es evidente que mientras más tiempo, mejor. En segundo lugar, como lo acabo de decir, el tiempo está de tu lado. Concédete todo el tiempo que puedas para invertir. Mientras antes empiezas a invertir, mejor. Y como dicen por ahí, no hay mejor tiempo para invertir que ahora. O sea, no hay mejor tiempo para invertir que en este momento. Si nunca habías invertido, si nunca lo habías realizado, pues ya eso no puedes cambiar el pasado, pero ciertamente podrías cambiar tu futuro. En tercer lugar tenemos el impulso es tu enemigo, y esto es bastante importante porque John Bogle nos recomienda descartar las emociones de nuestro plan de inversión. Es decir, si tú te has sentado, has hecho tus cálculos, has visto cuál es tu manera de invertir, cuál es el plan que debes tener, no procedas a cambiarlo más adelante, simplemente ciñete al curso. Independientemente de si el mercado sube, baja, hay una crisis, burbuja, etc., eso no te importa. Mantén el ritmo y mantén el rumbo. La aritmética elemental funciona. Cuarto lugar, lleva el control de los gastos. O sea, lo que tú vas a recibir básicamente es el rendimiento del mercado menos los gastos en los que hayas incurrido. Y aquí puedo hablar de comisiones de suscripción, comisiones de retirada, comisiones de traspaso, entre otras comisiones que cobran las distintas gestoras de fondos. Cuando vayas a entrar, si es que decides entrar en un fondo, asegúrate muy bien de tener claro los precios o sea, los costos en los que vas a incurrir. Porque recordemos que tu ganancia es el rendimiento del mercado menos los costos en los que estés incurriendo. En quinto lugar, ciñete a la simplicidad. Básicamente, no compliques el proceso. No te pongas a buscar cosas excesivamente complicadas, futuros, derivados, cosas de esto. Simplemente un porcentaje en acciones, un porcentaje en bonos y ya está. O sea, no te des mayores dificultades. Y sexto lugar, que creo que ya lo mencioné anteriormente, lo repito, mantén el rumbo. Una vez que tengas un plan de acción, cíñete a ese plan de acción y no estés modificándolo constantemente porque va a ser un gran problema. Es decir, si tú creaste una cartera con un determinado número de fondos indexados, sigue manteniéndote en esa cartera. Los mercados en el corto plazo van a tener mucho ruido. Podría pasar algo en un país. Si estás invirtiendo en Europa, puede haber problemas en Europa, no sé, una crisis migratoria, surgir algún conflicto, lo que sea, no importa. Mantente y ciñe el ritmo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Siempre cuando vemos las cosas en el corto plazo, todo parece que se puede poner en crisis en cualquier momento. Pero históricamente, o sea, la historia nos ha demostrado que en el largo plazo, si hubieran los inversores mantenido su rumbo, hubieran obtenido muy buenos resultados. Entonces, por tanto, consejo a John Bogle, mantén el rumbo. Y bueno, esto ha sido realmente todo. No hay mayor punto que agregar. Espero les haya gustado este segundo video, que como digo, es el complementario del primero. Sí, estaría hablando más adelante de diversos temas, pero espero les haya gustado. Si no lo han hecho, les recomendaría que se suscribieran para obtener más videos del canal y estar al día con cualquier información que sea posteada. Bueno, den like al vídeo, compártanlo con familia y amigos. Y bueno, sin más que agregar, les deseo lo mejor y hasta la próxima.